Quiero por favor que me acompañen a la palabra, pongámonos en pie, vamos a orar por la palabra que el Señor trae el día de hoy y que sea su Santo Espíritu hablándonos a través de la porción que tienen para nosotros el día de hoy. Acompáñenme por favor a Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 13 y 14. Nehemías, capítulo 4, versículos 13 y 14. Le hemos colocado la prédica del día de hoy: pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Y dice la palabra del Señor de esta manera: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos regala, Señor, a través de estos versos que están escritos, Señor, en tu precioso libro. Señor, que el día de hoy tengamos más herramientas, Señor, para poder enfrentar al enemigo, para que, Señor, seas tú glorificado y podamos ver, Señor, nuestra familia en victoria, rendida a los pies de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amados, la semana pasada hablábamos de que estamos en un tiempo de evangelización. Eso es lo que estamos trabajando, y no solamente va a ser el tiempo de familia, porque primero empezamos por nosotros, por nuestra casa, y después lo extendemos a los demás, ¿cierto? Entonces, en este tiempo de evangelismo para nuestra familia, una de las cosas más difíciles, lo hablábamos la semana pasada, en la vida cristiana, es predicarle a nuestras familias, a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás a un extraño lo vemos una vez y le hablamos una vez y ya no más, ¿cierto? Pero nuestra familia nos conoce nuestros errores, conoce nuestras debilidades, nuestros aciertos, saben cómo éramos cuando éramos antes de llegar a los pies de Cristo, ¿cierto? Y muchas veces cuando comenzamos a hablarle a nuestros familiares, empezamos a hablarles del Señor, lo primero que aparece, o a cualquier persona, no solamente a los familiares, a cualquier persona, o cuando se avanza en la obra del Señor, lo primero que aparece es algo que se llama oposición. Eso es lo que aparece, oposición. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema, porque cuando empezamos a hablar en casa, cuando empezamos a ver vidas transformadas, cuando empezamos a ver que la obra se empieza a levantar a favor de nuestro Señor, a levantarnos, a edificarnos, ahí llega el enemigo a poner oposición, a no dejar avanzar la obra del Señor. Y todo lo que hemos estado haciendo la semana pasada, lo que compartimos, lo que compartamos hoy y la próxima semana, amados, son herramientas. ¿Herramientas para qué? Para que podamos pelear por nuestra familia. Saber cómo debemos proceder en cada situación para que nuestros familiares puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere la oposición? La oposición es una resistencia o una persecución, un rechazo en contra de Dios. Ni siquiera nos están rechazando a nosotros, amados. Cuando hablamos la palabra, no nos rechazan a nosotros, rechazan es a Dios. Rechazan es a Dios. Entonces es el rechazo para Dios, el rechazo para el mensaje, el rechazo para la palabra, el rechazo para los siervos del Señor. Esto podemos aplicarlo en el ámbito de la obra del Señor como tal, pero estamos dirigiéndolo en este momento a la familia, ¿no? Entonces, en la Biblia nos dice que cuando alguien se levanta contra la voluntad de Dios, eso es esa resistencia, esa oposición contra la obra de Dios.
¿Qué quiere el Señor? Que todos seamos salvos, que todos sean salvos, ¿cierto? Entonces el enemigo siempre trata de que esas almas no sean arrebatadas de las manos de él. ¿Por qué? Porque él quiere llevarse esas almas para el infierno. Satanás siempre lo que quiere es dañar la obra de Dios. Dañar la obra de Dios. Entonces eso es lo que él hace, la oposición. Entonces algunos se burlarán, otros menospreciarán, algunos dirán: te volviste religioso, te volviste un aleluya, ¿cierto? No queremos escuchar eso, ya deja tanto fanatismo. Quizás hemos escuchado cosas como esas, ¿cierto que sí? Yo creo que para ninguno es ajeno este tipo de comentarios que se han recibido. Pero la Biblia nos muestra algo muy poderoso en este capítulo 4, en el capítulo 4 de Nehemías. Los muros de Jerusalén habían sido destruidos cuando el imperio babilónico habían sido destruidos. Y Nehemías, él escuchó cuando los judíos volvieron del exilio. Para hacer resumida toda la historia, cuando los judíos volvieron del exilio, Nehemías escuchó con gran tristeza que los muros que habían sido derribados estaban ahí todavía en los escombros y que las puertas todavía estaban quemadas. Y eso lo sintió con gran tristeza. ¿Por qué? Porque esos muros representaban para Jerusalén, para el pueblo judío, representaban vigilancia, representaban seguridad, representaban protección, ¿ya? Y si lo llevamos al ámbito espiritual, nosotros con lo que estamos haciendo de orar por nuestras familias, de compartir la palabra, estamos levantando un muro espiritual de protección para nuestras familias. Porque son muchas las acechanzas de parte del enemigo. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Él era un copero, él trabajaba con el rey, a ver si me acuerdo el nombre del rey, Artajerjes se llamaba el rey. Era copero de ese rey y tenía una posición importante. ¿Por qué? Porque el copero era la persona que estaba cerca del rey y tenía que probar el vino antes de que el rey lo tomara. Entonces, en cierta forma, se convertía en una persona de confianza del rey. ¿Qué hizo Nehemías? Le pidió permiso, le pidió ayuda, en el sentido de que le pidió autorización para poder ir a reconstruir las murallas. Y lo que hizo el rey fue darle autorización y algunas cartas para que él pudiera ir a hacer la obra. Y no se fue solo, porque uno solo no hace la obra. No se fue solo. Con la confianza en el Señor y con la ayuda del pueblo, levantaron las murallas de Jerusalén, la levantaron con todas las familias en 52 días. 52 días se tomaron para levantar las murallas. Entonces, la reconstrucción de los muros no fue solamente una obra física, amados, fue una restauración espiritual y una esperanza para ellos. ¿La esperanza de qué? De que tenían la protección de Dios. Y cuando el pueblo empezó a construir el muro de Jerusalén, inmediatamente apareció un personaje para poner oposición. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículos 1. Vamos a leer algunos y analizar algunos de los versos que están aquí en este capítulo 4, porque es bastante interesante. Dice la palabra del Señor. El título de este capítulo dice: precauciones contra los enemigos. Y dice el versículo 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ahora, ¿quién era este Sanbalat? Sanbalat era un gobernador muy importante, influyente en los samaritanos. Y recordemos que los samaritanos y los judíos, ellos no la llevaban bien, ¿cierto? Entonces, cuando ellos cuando Sanbalat, que era gobernador en la parte de Samaria, vio que los judíos empezaron a reconstruir los muros, ¿qué hizo? Se enojó, se enfureció en gran manera y dice que hizo escarnio de los judíos. ¿Qué quiere decir escarnio? Escarnio quiere decir que se burló, los humilló en burla. ¿Ya? Eso fue lo que hizo. Por eso, cuando decidimos levantar un muro espiritual en nuestra familia,
debemos también orar y hablarles de Cristo, levantar esa oración a nuestra casa para que no nos sorprenda cuando aparece la oposición. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando un hijo de Dios se levanta, está arrebatando toda una familia para Cristo. Está sacando toda esa familia de las garras del enemigo. ¿Ya? Por eso usted y yo hemos sido llamados. Quizás algunos han sido los únicos de la familia que se han levantado, pero la obra del Señor la hace a través de cada uno de nosotros para arrebatar esas almas del enemigo. Amén. Dios nos quiere recordar algo hoy, amados. Quizás en lo que hemos vivido, el Señor, quizás nuestras familias han mostrado algo de rechazo para con nosotros. O quizás se han levantado situaciones muy duras, muy difíciles en nosotros estos días. Y quizás desde cuando empezamos nosotros a proclamar la palabra del Señor, desde que nos hicimos hijos de Dios, quizás hemos recibido muchos ataques de parte del enemigo. Quizás en lo económico, en lo laboral, con nuestros propios hijos, nuestra propia familia, siempre el enemigo va a estar allí al acecho tirando los dardos a ver dónde nos da para que dejemos la obra de Dios a un lado. Pero ¿sabe qué quiere decir eso? Cuando hay oposición, Dios nos quiere recordar que esa oposición no significa de que vamos perdiendo. ¿Sabe qué significa eso? Que la obra de Dios es importante. Que es importante. Y es muy importante, amados, que nuestra familia conozca de Dios, que nuestra familia conozca del Señor. Y amado, si el Señor empezó la buena obra con cada uno de nosotros, la levantará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo con nosotros y con toda nuestra familia. Amén. Amén. El Señor es el que hace la obra, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a llevar la palabra del Señor. Entonces, cuando Sanballat que edificaban el muro, fue una burla despectiva. Entonces, eso es lo que usa el enemigo muchas veces, esa burla. ¿Para qué? Para apagar nuestra fe, para que nosotros nos debilitemos, para que nosotros dejemos, bueno, no, nos amedrentemos y digamos, bueno, no, yo no quiero que se burlen más de mí, entonces pues más bien dejemos esto a un lado. No. El Señor es fuerte y grande, y Él es más grande que cualquier acechanza que Satanás pueda hacer en contra de nosotros. Amén. Dice el versículo 4, capítulo 4 del 2 al 3, si alguien me puede ayudar a leer, por favor. 2 y 3, versículo 2 y 3. Por favor, gracias. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, hundidos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Amén, gracias, Eduardo. Si subiere una zorra, lo derribará. Mire lo que está diciendo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Si van a edificar eso va a quedar tan débil que si un animalito se sube, eso ¡pum!, se va a caer. ¿Sabe qué es eso, amado? Menosprecio. Eso también nos llega a nosotros, el menosprecio. ¿Qué tal? No, mejor dicho, una oracioncita que hace ahí, eso no le sirve de nada. No, a le falta más, vean, le falta más espiritualidad. No, amados. No, amados. Nosotros no podemos recibir menosprecio. Y eso también lo hace el enemigo. ¿Cuántos lo dicen? Es que eso allí. Es mucho el menosprecio que recibimos como cristianos. Porque como no nos ven actuar en la carne, sino que nos ven actuamos en el mundo espiritual,
la gente que no conoce lo espiritual no sabe cómo se pelea. No sabe cómo se pelea. Quizás nos ven quietos, pero estamos peleando. Y estamos peleando en la forma que el mundo no sabe pelear. Y mire qué dice, qué hizo inmediatamente Nehemías, versículo 4 y 5 dice: oye Dios nuestro. Inmediatamente levantó un clamor. Dijo: oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón es deshonra pública, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces, ¿qué hizo Nehemías en ese momento? Nehemías no dijo: vea estos cómo vienen menosprecio, cojamos el machete y vamos a bajar cabezas. No, él no dijo eso, ni se enfureció a irse en contra de los que lo estaban menospreciando. ¿Qué hizo? Levantó los ojos a los cielos y dejó la situación en manos del Señor. Amén. Amados, Santiago nos dice, la carta de Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca cojamos no es la justicia por manos propias, porque eso no lo quiere el Señor. Dejémosle eso en manos del Señor. Tampoco vamos a decir: Señor, lo entrego en tus manos y acábalo. Tampoco. No, amados, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Señor, en tus manos lo entrego, Padre, ten misericordia, Señor, tú eres juez justo. Pero nunca desearle mal a la persona, pero sí dejarlo en las manos del Señor, porque el Señor es el único que sabe y juzga. El Señor es el que sabe y juzga, porque así como juzga a otros, también nos juzga a nosotros. Así como juzga a otros, nos juzga a nosotros. Entonces, no podemos entrar en conflictos, en peleas, en discusiones, sino entregarlo en las manos del Señor. Amén. Entonces, esa burla no es un argumento, es una estrategia del enemigo para desanimarnos. Solamente son estrategias de Satanás para desanimarnos. Dice el versículo 6: edificamos pues, lo está diciendo Nehemías, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Entonces, amados, no podemos dejarnos llevar por la burla, por el menosprecio, por el señalamiento. Véase, aleluya, mire ese, se volvió ya fanático, no hace sino orar, ya nadie le quita el libro, ya no anda como loco hablando solo. No, amados, es nuestra relación con el Señor, y nosotros peleamos en lo espiritual. Y cuando estamos en el Señor, nosotros cobramos gozo, cobramos ánimo. A pesar de todo lo que podamos ver a nuestro alrededor, a pesar de que podamos ver muchas cosas en contra, si el Señor está con nosotros, la cosa está si nosotros estamos con el Señor. Cuando nuestra confianza está puesta con el Señor, se puede caer el mundo encima, que nosotros estamos con todo el gozo del Señor haciendo la obra de Dios. Y nadie nos podrá detener. Nadie nos podrá detener. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Dice la palabra eso o no? Lo dice la palabra. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué quiere el enemigo? Vernos debilitados, llorando. Ya no quiero volver a la iglesia, no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ya no quiero nada. Quiere acabar la obra de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, acabar la obra de Dios. Pero sabe que muchas veces es bueno que venga la oposición, aunque no nos guste, así como llegan las pruebas muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega esa oposición, nosotros nos levantamos en fe. Nosotros desarrollamos el carácter de Cristo.
¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo no vivió oposición? Él fue el que mayor oposición vivió. Tanto así que fue crucificado, fue escupido, fue atravesado con una lanza. Y en todo lo que nosotros medio alcanzamos a medio dimensionar, que solo lo vivió Él. Sin embargo, nunca dejó de hacer la obra del Señor hasta el final, hasta el último momento, porque sabía la gloria venidera, sabía la gloria venidera. Entonces, amados, desarrollar el carácter de Cristo es lo que nos lleva a esa oposición. Esa oposición es lo que nos lleva. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué hicieron? Se encolerizaron mucho. Amados, mientras los muros estuvieron destruidos, mientras hubo ruinas y todo estaba allí y nadie cogió un ladrillo para empezarlo a levantar, nadie dijo nada. Todo se quedó quieto y todo estaba aparentemente muy bien. Pero habían ruinas. Entonces, muchas veces cuando vemos que nuestra familia está quietecita, está viviendo la vida como en lo normal que todo el mundo lo vive, pero nos levantamos nosotros como hijos de Dios, conocedores de la palabra, y empezamos a compartir la palabra del Señor, y se empiezan la familia, los familiares, los hijos, los abuelos, los tíos, todos empiezan a inquietarse. Pero ¿qué me están hablando? Y empieza el Espíritu de Dios a hacer la obra. ¿Qué pasa? Se levanta el enemigo en furia. ¿Por qué? Porque ya no van a haber ruinas, sino que va a haber un muro levantado para la gloria de Dios. Va a haber alguien que se levante, otra persona que se va a levantar a llevar, a ir a hablar la palabra a aquellos lugares quizás donde usted y yo no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque ese es el avance del reino de los cielos. Ese es el avance, que toda la tierra conozca de la palabra del Señor. Entonces, quizás mis hijos conocen personas que yo no conozco, pero ellos llevarán la palabra a donde el Señor los lleve y donde yo no puedo ir. ¿Ya? Entonces, cuando empiezan esos escombros, esas piedras que están allí en el suelo, empiezan a removerse, ahí es donde empieza el enemigo a enfurecerse. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? ¿Sí o no? Es así. La palabra del Señor no miente. El enemigo sabe que cuando tu familia empieza a ver cambios en ti, que cuando tú cambias tu carácter, cuando empiezan a haber cambios de hábitos en nuestra forma de vivir, empiezas a orar, empieza a haber una guerra espiritual, el enemigo sabe que una vida transformada es el mejor sermón que alguien que se pare aquí al frente a decirles algo. El mejor sermón, amados, es el testimonio. Ese es el mejor sermón. Porque una vida transformada, ya nos conocieron cómo éramos antes, pero cómo el Señor transformó esa vida, y que hagamos cosas que la gente ni entienda por qué las hacemos. Dice, pero ¿cómo es posible? Pero es posible porque el Señor es el que ha obrado en nosotros, y así obrará en nuestra familia, así obrará con los nuestros. Entonces, eso es, digámoslo así, la furia que Satanás levanta cuando un alma, cuando uno de nosotros nos levantamos a compartir de la palabra del Señor. Verso 8, miren lo que dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer ¿qué? Hacer daño. O sea, hubo un acuerdo para hacer daño, para dañar la obra del Señor.
Pero mire lo que hace Nehemías, mire lo que hace él. Dice, versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos ¿qué? Guarda contra ellos de día y de noche. Fue una estrategia espiritual que hizo Nehemías, orar, vigilar de día y de noche. Por eso el Señor nos dice en esa palabra, velad y orar, y en todo el tiempo, ¿por qué? Porque es la única manera, amados, es la única manera que tenemos para vencer la acechanza del enemigo. Entonces dice que Nehemías hizo dos cosas, oró y estuvo en vigilancia. Amados, cuando la oración es constante para ganar nuestras familias, la única manera que tenemos que hacer es oración constante, sabiduría en nuestras palabras. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, amados, y mucha paciencia, porque a veces queremos ver los resultados inmediatos y va a tomar tiempo. Lo importante es que perseveremos, lo importante es la perseverancia. ¿Sabe por qué, amado? Porque hay batallas que no se ganan con discusiones, ni con gritos, ni con amenazas, ni con insultos. Las batallas se ganan en oración. Así se ganan las batallas, porque si no, nos igualamos igual que el enemigo. Nos ponemos al lado del enemigo y nos volvemos objeto o instrumento del enemigo en lugar de ser instrumento del Señor. Entonces, como dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiéndonos en lo que tengamos que hablar, en lo que tengamos que actuar. Mucha sabiduría y paciencia, amados. Paciencia. Nehemías 4:10 nos dice, y dijo Judá. Cuando habla aquí de Judá, no está hablando de una persona específica, está hablando de la tribu de Judá, que en ese tiempo la tribu de Judá eran habitantes que estaban en esa región, ¿cierto? Y estaban ayudando, colaborando en la reconstrucción de las murallas. Entonces dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mire que ahí en Nehemías 10 dice, llegó el comentario, ¿no? Están haciendo como una evaluación y están diciendo los acarreadores, los que llevan, ¿no? Los materiales, estaban diciendo que se habían debilitado. Entonces, en este momento no es cuestión del enemigo, en este punto no es cuestión del enemigo, es cuestión de ánimo. Hay gente que se cansa de orar por su familia. Hay gente que dice, ya no puedo más. Es un debilitamiento. Amados, y no podemos dejar de orar sin que llegue nuestro milagro. ¿Cómo queremos recibir? ¿Cómo queremos ver nuestro milagro si cesamos la oración? ¿Cómo queremos que nuestra familia se levante para Cristo si dejamos de vigilar? Si dejamos de estar atentos a lo que el enemigo quiera de pronto estar haciendo con ellos, y nosotros que tenemos la verdad debemos sacarlos del lazo del enemigo. Entonces, el problema ya no era el enemigo, sino el cansancio del pueblo. Porque a veces decimos, es que ya he orado tanto por mi familia y yo no veo que pase nada. Amados, como dice la canción, así no vean, aunque yo no lo esté viendo, el Señor está obrando. Y quisiéramos que obrara de determinada manera, pero como no es como nosotros queramos que el Señor obre, sino como Él obre, porque es en la soberanía de Él. Nosotros a veces queremos tener una batuta
y dirigirle al Señor la obra. Y así no es, amados. Él es el que dirige la obra, no nosotros. Entonces, era el cansancio del pueblo, y eso es exactamente lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Que nos cansemos, que nos debilitemos, que digamos, no, ya nuestra familia, como dar por perdida la batalla. No, amados, he orado demasiado, ¿para qué insistir? ¿Para qué seguir? Si ya no doy más, ya no puedo más, ya no sé qué más hacer. Amados, sí sabemos qué hacer. Tenemos que insistir, persistir en la oración. Ahí es donde se gana todo. Ahí es donde se gana todo. Y la semana pasada vimos cómo debemos orar, cómo debemos hacerlo. Son estrategias. El saber cómo orar es una estrategia de parte de Dios para poder vencer al enemigo. Porque miren, si desmayamos, eso es como decirle al enemigo, tú ganaste, tenga, llévese mi familia. Y recordemos lo que nos dice la palabra del año, Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos, a su tiempo recogeremos la cosecha. Cuando plantamos una semilla, no pretendamos tener el fruto al otro día. Hay que pasar un proceso. Cuando sembramos una semilla, hay que abonar la tierra. Bueno, yo de agricultura no sé mucho, pero hay que abonar la tierra, hay que hacer una cantidad de procesos, y solamente por allá, una vez al año, se recoge la cosecha, en un momento determinado. En un momento determinado. Entonces, este versículo nos enseña y nos recuerda que muchas veces queremos ver resultados inmediatos. A veces queremos que todo salga bien, que todo salga a la perfección, y queremos que el resultado sea así, de ipso facto. Y resulta que no. Resulta que no. Dios nos anima a perseverar, y aunque no veamos el fruto inmediatamente, Dios nos promete que habrá una cosecha que en su tiempo la recogeremos y la veremos. En su tiempo veremos esa cosecha. La clave es no rendirnos, amados. La clave es no rendirnos. Como le decía ahorita, si nos rendimos, eso quiere decir nosotros mismos le estamos entregando nuestra familia al enemigo. Váyase, vaya, tenga, ya no más, usted ganó, ya no quiero nada más. No. Alguien oró por cada uno de nosotros y no se rindió. Y no se rindió, y se llevó inclusive su promesa. Inclusive personas que nosotros ni imaginamos que hayan orado por nosotros. Pero hoy estamos aquí. ¿Cuántos años pasaron? I don't know. Pero pasaron muchos años. Pasaron muchos años. Y hoy podemos estar testificando acerca de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si el Señor nos lo permita. Quisiéramos que el Señor nos permita ver con nuestros ojos nuestra familia, inclusive compartiendo la palabra. Pero si no nos lo permite el Señor, bendito sea el Señor. Pero sabemos que la promesa se va a cumplir. Sabemos que la promesa se va a cumplir. Veamos o no veamos, pero la promesa se va a cumplir. Porque lo que el Señor prometió, el Señor lo cumple. Lo importante en cada uno de nosotros es que no desistamos de la oración. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en el momento, ya lo vamos a ver más adelante, el Señor en el momento que uno entienda, que uno comprenda que no es en las fuerzas de nosotros, sino en las fuerzas del Señor, en la voluntad del Señor y en la soberanía de Él, el Señor desarma todo lo que el enemigo tenga en contra de nosotros y de nuestra familia. El Señor lo hace. ¿Por qué? Porque está la persistencia nuestra. Está la persistencia nuestra. Esta palabra es para darnos ánimo, amados, para entender que siempre vamos a tener alguien que va a estar en contra de nosotros cuando nosotros avanzamos en el reino de los cielos.
pero que mayor es el Señor que el que está contra nosotros. Amén. Verso 11 y 12. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y les hagamos cesar la obra. Miren lo que está diciendo, que entremos y los matemos, para que nos maten espiritualmente, o sea, para que dejemos de orar, para que dejemos de leer la palabra. No pasa nada, yo no veo nada. Nos matan espiritualmente, y cuando nos mata espiritualmente el enemigo, se cesa la obra del Señor. Porque ya la gente, cuando deja de venir a la iglesia, cuando deja de orar, cuando deja de leer la palabra, la gente empieza a desanimar. Cuando menos piensa, todo va de para atrás, ¿no? Y entonces hay gente, perdí el primer amor. Perdimos el primer amor. Y nuestro corazón debe mantenerse fiel, firme, avivados en la palabra del Señor. Avivados en la palabra del Señor. Entonces, dice, aquí el pueblo estaba respirando amenazas del enemigo. Porque está diciendo, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, este es el versículo 12, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. O sea, estaban siendo amenazados, estaban escuchando, los judíos estaban escuchando que ellos, que los querían matar, y que de donde salieran, ellos les iban a caer encima para acabar con ellos. Cualquiera diría, no, pues yo no quiero que me hagan nada ni que me pase nada. Miren, mucha gente cuando le dice a uno, pero pastora, si cuando yo no conocía del Señor, a mí no me pasaba nada. A mí no me pasaba nada, ni yo tenía problemas, nada. Aparentemente uno no tiene problemas, pero están todos los problemas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es el que le está dirigiendo a uno todo. Y Satanás no se mueve porque sabe que nos tiene allí cogiditos, y entonces dejémoslo quietico porque este ya lo tengo aquí en mis manos. Pero cuando conocemos del Señor, entonces ahí empieza la furia de Satanás. Y ahí es donde muchos dicen, ¿para qué yo me convierto al Evangelio si voy a tener luchas? Yo quiero quedarme más bien aquí, ¿no? Y mucha gente prefiere quedarse en manos de Satanás que levantarse en la verdad del Evangelio. Pero no saben a dónde van a terminar. Eso es lo que no miden. No miden dónde van a terminar. ¿Ya? Entonces, así se nos levanten situaciones, luchas, sabemos que estamos en la verdad, y la verdad es Cristo Jesús, que vamos a estar en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nos dice el versículo 13, nos dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Por familias. ¿Y qué les dio? Con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Eso fue lo que hizo Nehemías. Entonces, qué bueno, amado, cuando tenemos una persona al lado, un líder, un pastor, una persona, un hermano fuerte en la fe, y nos ayuda a sostener para que no nos salgamos del camino. Una persona que nos ayude en la oración, una persona que esté ahí con nosotros, no para que nos desanime a decir, ¿para qué va a ir a la iglesia? Otra vez a orar, otra vez usted con ese libro, otra vez usted hablando solo, otra vez usted cantando. No, los verdaderos amigos son los que están al lado de uno. Amado, véngale apoyo en oración. Yo no sé, amado, usted qué está pasando, pero por lo que esté pasando, te apoyo en oración. Que hagamos un cerco en oración para que cualquier cosa que el enemigo quiera venir a hacer en contra tuya no te pueda tocar. Eso lo hace un hermano en la fe, eso lo hace una persona que conozca del Señor.
Pero otro, no, deje eso, caminámonos para la discoteca más bien y tranquilícese, relájese un ratico. Antes te está llevando para las puertas del infierno. Peor, peor. Pero una persona que esté firme en la fe te va a decir, coge tu espada, que es la palabra del Señor. Protégete con el escudo de la fe. Y vamos a orar en todo el tiempo. Vamos a orar en todo el tiempo. Porque esas son las armas que nosotros tenemos como hijos de Dios. El problema muchas veces, el problema no es que no tenemos las armas, porque las tenemos, sino que a veces no las sabemos utilizar. ¿Y saben por qué no las sabemos utilizar? Porque no tenemos la práctica. No tenemos la práctica. Entonces, si nosotros tenemos la práctica de la palabra del Señor, sabemos ir, venir, dónde están, quizás no nos vamos a aprender toda la palabra y no la vamos a tener en memoria todo, ni los capítulos, ¿cierto? Pero vamos a saber manejar la Biblia, el libro de la Biblia, la vamos a saber manejar, vamos a saber dónde ir a la palabra del Señor. Mire, por eso es que nosotros insistimos tanto, y no quiero ser pesada, por eso insistimos tanto que lo mejor es traer el libro de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo también usa el telefonito para que mientras estemos allí te entra un mensaje y te distrae. ¿Para qué? Para que no pongamos cuidado muchas veces. Esas son cosas que el enemigo usa para sacarnos. Y muchas veces, me están llamando de un trabajo, ya le voy a ir a contestar. Y sale uno a ver que, no, amados. Si estamos escuchando la palabra del Señor, estamos en un momento de comunión con el Señor. Entonces, tenemos que saber usar las armas que el Señor nos ha dado. Entonces, no debemos estar fortalecidos en el Señor, amados. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de la fuerza del Señor, no en el de nosotros. En el poder de la fuerza del Señor y vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y nuestras armas son el escudo de la fe, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y la oración en todo tiempo. Con toda súplica en el Espíritu, como dice la palabra en Efesios 6:10. Con toda súplica en el Espíritu. O sea, en alabanza, en adoración, en acción de gracias. Hasta por las situaciones que estemos pasando, démosle gracias al Señor. No quisiéramos pasarlas, pero Señor, gracias, porque esto hará que yo me levante aún más firme en la fe. Miren, muchas veces nos han pasado situaciones que no las quisiéramos pasar, pero nos han pasado. Personalmente lo hago. Y le digo al Señor, gracias Señor, porque quizás en aquellos tiempos, que ya ni me acuerdo cuáles fueron las situaciones, pero gracias Señor por esas incomodidades que pasé, por los tiempos que pasé que no me gustaron, pero eso fue lo necesario para que yo llegara a tus pies. Y bendito seas tú, Señor, porque fue necesario, y por eso te doy gracias, Padre. Por la situación que estemos pasando familiarmente, démosle gracias al Señor, porque eso es lo que nos llevará a que todos vengamos rendidos a los pies de Cristo. Que vengamos rendidos a los pies de Cristo. Verso 14 dice, Nehemías dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Y mira la exhortación que le hace Nehemías. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías hace una exhortación, que no nos olvidemos quién es el Señor. A veces vemos más grandes las situaciones que el enemigo trae, porque de esa manera quiere quitarnos la mirada del Señor. Y quitamos la mirada del quien es más grande. Y Nehemías dice, acordaos que el Señor es grande, es fuerte y es temible. Los demonios tiemblan al escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiemblan y se van. Y el enemigo con cualquier cosa
quiere a nosotros sacarnos del camino. Es una exhortación que hace Nehemías y hace la invitación a pelear por nuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, ¿por qué hace Nehemías esta exhortación? Porque nosotros, de la única manera que vamos a ganar a nuestra familia para el Señor es a punta de oración. Y así es como se pelea. Usted dirá, ay, pastora, pero todo el tiempo la oración. Es que no hay más, amados. No hay otra. No hay otra. Porque es espiritual. Es algo espiritual, amados. Con oración, con ayuno, con hablar la palabra de Dios, con apropiarnos de las promesas de parte del Señor. Nehemías 4:15 nos está diciendo, y aquí vamos cerrando. ¿Me colaboras, por favor, hijo? Dice el versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, miren lo que están diciendo ahí, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mire que ellos habían levantado el muro hasta la mitad y a partir de ahí les vino el desánimo. Pero tuvieron a alguien que les dijo, peleen por su familia. Les recuerdo quién es el Señor, grande, poderoso y temible. Vamos a pelear por nuestra casa. Y peleamos en este momento con fe, con oración y con la palabra de Dios. Y dice que cuando el enemigo supo, cuando el enemigo vio que nosotros habíamos entendido la forma en cómo debemos pelear, la forma como nosotros arrebatamos esas almas del enemigo, de nuestra familia, del enemigo, ¿qué pasó? Fue Dios el que obró inmediatamente, desbarató toda la artimaña que el enemigo tenía. Desbarató toda esa artimaña. ¿Por qué? Porque el Señor actúa donde está la persistencia nuestra. Donde está la persistencia en buscar del Señor, en buscarlo en oración. Entonces nos dice la palabra del Señor que cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos al muro. O sea, cuando vemos que ya el enemigo está derrotado, cuando vemos que de hecho ya está derrotado, porque el Señor a nosotros nos ha dado autoridad de ¿qué? De hollar serpientes y escorpiones. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios, y todo lo que no venga de parte de Dios tiene que huir. Porque ninguna arma forjada del enemigo prosperará en contra de un hijo de Dios. Ninguna arma forjada del enemigo. ¿Por qué? Porque por más dardos que el enemigo mande, vamos a estar firmes hasta el final. Firmes hasta el final, amados. Esto no es una charla motivacional. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Y el que prometió, lo cumplirá. El que prometió, cumple. Porque cuando el pueblo no se rindió, Dios intervino. Cuando el pueblo no se rindió, Dios intervino. Y cuando el pueblo lo entendió, volvieron todos y continuaron la obra. Y en 52 días la terminaron. Y vieron los muros levantados, vieron los muros, la protección de Jerusalén, la vieron nuevamente. Así nosotros debemos ver, amados, debemos ver nuestra familia levantada. Nosotros tenemos que formar ese muro de protección, ese ser de protección espiritual para nuestra familia.
Amados, la invitación es a que tengamos ánimo en seguir adelante con lo que el Señor nos ha encomendado. El Señor nos ha encomendado a cada uno algo tan hermoso que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia. Nos entregó una viña que tenemos que cuidar y no podemos dejar que las zorras vengan y nos las dañen. Hay que pelear por nuestra familia. El enemigo no tendrá la última palabra, amado. El enemigo no es el que tiene la última palabra. La última palabra la tienes el Señor. La última palabra la tienes el Señor. Y una vez más Nehemías nos acuerda: no temáis, porque el Señor es grande y poderoso. Y acordaos que el Señor es grande y temible. Vamos delante de ellos, amados. Vamos por ellos, vamos por nuestra familia. Que mientras estemos en esta tierra, estamos para servirle al Señor. Y cuando el Señor nos llame, que tengamos la seguridad que nos vamos para el cielo con Él. Amén. Quiero que se ponga de pie, amado, y vamos a orar. Vamos a interceder por nuestra familia. Nehemías dijo algo que todavía resuena para nosotros en la palabra del Señor, y dijo: pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestros hermanos, por vuestras hermanas. Pelea por vuestra casa. Pelea por vuestra casa. ¿Y saben por qué? Porque si el enemigo destruye una familia, va a destruir generaciones. Van a haber generaciones que nosotros no vamos a alcanzar a ver. Pero hay una promesa que nosotros hemos recibido. Y es que a partir de mí, benditas son las generaciones. A partir de cada uno de nosotros, benditas son las generaciones. Y lo que el enemigo quiere venir a hacer es que ninguna familia se levante, porque si no, el resto de las generaciones pues no se van a levantar. Y como están las cosas hoy día, amados, tendremos la bendición de que nuestras generaciones, hasta las que no alcancemos a ver, proclamarán la palabra de Dios. Amén. Dios está levantando hoy intercesores en sus casas, amados. Cada uno de nosotros tenemos que ser un intercesor en nuestra casa. Y quizás no veamos el muro levantado, quizás no veamos nuestra familia como quisiéramos verla. Quizás estamos viendo ruinas. Quizás estamos viendo familiares en adicciones. Quizás estamos viendo familiares en adulterio, en fornicación. Quizás estamos viendo familiares que están en rebeldía, en incredulidad, que no quieren saber nada de Dios porque quizás para ellos Dios no existe. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esas ruinas, con palabra, con oración, con ayuno y con pelear en lo espiritual, se levantarán en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que quiere el enemigo es que no veamos ese milagro. Miren, los milagros que la gente busca es que en todo estemos bien, pero el mayor milagro es que usted y yo tengamos la salvación. El mayor milagro es que su familia, mi familia y nuestras generaciones sean salvas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento yo le invito, amado, ahí donde usted está, levante oración por su familia, pelee por su familia, porque en cada uno de nosotros debe haber un intercesor por nuestra casa. Pelee por su familia. Padre Santo, ore, amado, ore, levante oración, traiga memoria a uno de sus familiares, el nombre de un familiar. Y dígale: Señor, tú eres más poderoso que lo que Satanás quiere mostrarme en este momento. Y me levanto en oración. Nos levantamos en oración, amados. Y sabemos que lo que pidamos al Señor en oración, insistiendo, persistiendo, Él lo dará. Él lo hará. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Dios prometió, Él lo dará. Y Él nos escucha, amados. Él inclina su oído al clamor de los